La periodización de la historia de Honduras, un problema sin solución. En la asignatura HH 101, Historia de Honduras, del sistema semipresencial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del CRAER, El Progreso, no estamos utilizando ningún texto impreso de lo que existe en el mercado nacional. De lo que podemos mencionar, lo que tenemos aquí son 5 textos. No tenemos la edición más reciente, pero esta es una edición de Guillermo Varela Osorio, texto de Historia de Honduras. Tenemos otro texto de Historia de Honduras del licenciado Rolando Maldonado, Ángel Paredes y Mario Vázquez. Tenemos la Historia de Honduras de Ángela Ivette Zúñiga. Este es uno de los textos más recientes de varios autores. Y el texto de Historia de Honduras de la editorial Santiago. 5 textos de Historia de Honduras distintos, de distintos autores. Le llamaremos a estos textos refritos, porque los 5 textos presentan los mismos contenidos, los mismos mitos, las mismas mentiras, las mismas falacias históricas. Sería el término más apropiado y correcto, y que cometen también todos ellos un sinnúmero de errores. El texto que se utiliza en el CRAER Progreso es una antología de lecturas de distintos investigadores nacionales y extranjeros, e inclusive ensayos del docente que les imparte la asignatura, su servidor, el licenciado en Historia, José Alfredo Flores. En este video trataremos el contenido de la tercera lectura del texto que ya se les entregó fotocopiado a los estudiantes en la primera visita, que tiene el título de Ensayos de Historia de Honduras, y que todos pues ya tienen en su casa para consulta. Incluiremos en este análisis información adicional sobre este problema de la periodización de la historia de Honduras. La periodización de la historia de Honduras es un problema sin resolver o sin solución. Los textos de historia de Honduras antes mencionados, al desarrollar los contenidos, utilizan una periodización de la historia. El problema que presentan estos textos es que cada uno de ellos tiene una periodización distinta o diversa entre ellos, además de presentar otro sinnúmero de errores graves en la periodización que utilizan, como también subdividir la periodización en forma distinta. Parecen coincidir todos estos textos que tengo acá en el escritorio, en la mesa, en dividir la historia de Honduras en 3 periodos: periodo prehispánico o precolombino, periodo colonial, periodo contemporáneo. Esta es una periodización que presenta una serie de problemas que explicaremos más adelante. De acuerdo a la información que presentan estos textos referidos, según los autores de los mismos que escriben estas periodizaciones, según ellos, dividen las periodizaciones en 2 tipos: en periodizaciones tradicionales, que serían las de Rómulo de Durón, Luis Mariña Otero, Medardo Mejía, Longino Becerra, Mario Argueta, etc. Y la otra, periodizaciones actuales, que sería la que utilizan ellos, estos textos más actualizados. De acuerdo a estos textos refritos de Historia de Honduras, las 2 periodizaciones presentan diferencias. En el texto de Guillermo Varela Osorio, en el texto del licenciado Maldonado y 2 autores más, y en el texto de Ángela Ivette Zúñiga, reproducen este cuadro, donde hacen las 2 diferencias que existen entre las periodizaciones tradicionales y las periodizaciones actuales. Entonces, las periodizaciones tradicionales serían la de los autores que ya no publican su libro porque ya murieron, y las actuales
son los libros que se publican en la actualidad, como estos textos que mencioné. Según ellos, este cuadro lo publican en su texto y dicen que las diferencias son las siguientes. Las periodizaciones tradicionales dicen, número 1, estudios incompletos, mientras que en las periodizaciones actuales, estudios más completos. Segundo, en las periodizaciones tradicionales, parcialismo en determinados aspectos, ejemplo, políticos y sociales, excluyendo los aspectos económicos, técnicos y culturales. En las periodizaciones actuales, dicen que es imparcial en el estudio de los procesos históricos. En el número 3, en las periodizaciones tradicionales dice el afán de hacer girar la historia hacia ciertos personajes. En el 3 de las periodizaciones actuales dice involucrar en el análisis todos los aspectos políticos y sociales, económicos, culturales y éticos. Número 4, en las periodizaciones tradicionales el uso de terminología eurocentrista, como ser edad, época, esclavismo, precolombino, prehispánico, descubrimiento. En las periodizaciones actuales dice que hay un despojo de terminologías eurocentristas, utilizando términos más acordes a la realidad histórica. Y finalmente, en el numeral 5, en las periodizaciones tradicionales dicen que enfatizan más en el estudio de la colonia y la independencia política, descuidando el periodo precolombino, que también le llaman prehispánico. En las periodizaciones actuales, en el numeral 5 dicen ellos, estas periodizaciones actuales están didácticamente mejor elaboradas, lo que permite desarrollar de manera cronológicamente los programas de historia en la educación y permiten que sea más fácil de comprender nuestro pasado de la forma como se ha elaborado. Y en realidad, estas diferencias entre periodizaciones tradicionales y actuales no son ciertas del todo. Las periodizaciones actuales también presentan información tradicional. Ningún texto de los que yo le denomino textos refritos de historia de Honduras se ponen de acuerdo cómo subdividir los distintos periodos. Todos presentan diferencias extremas. Esta situación de los textos refritos viene a desorientar al estudiante. No tiene ningún sentido venir a enseñarle a los estudiantes una periodización de la historia de Honduras cuando no hay un criterio unificado o acuerdos teóricos sobre este problema de la periodización de la historia de Honduras entre los historiadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y docentes formados en la Universidad Pedagógica Nacional, que imparten las asignaturas de estudios sociales y de historia de Honduras. ¿Cuál es la periodización correcta entre estos textos refritos de la historia de Honduras? ¿O son todos correctos o ninguno es correcto? En mi opinión y en mi criterio crítico reflexivo con respecto a estos textos es que ninguno o ninguna de estas periodizaciones son correctas. ¿Por qué? Volvamos al cuadro. Las periodizaciones actuales dicen que sus estudios son completos. En realidad es falso. Son incompletos. Son, dice, imparciales. También son parciales. Dice que involucran el análisis de todos los aspectos hasta cierto punto una verdad media. Asumen que también se despojan de la terminología eurocentrista. Al contrario, siguen utilizando terminología eurocentrista y mucha leyenda negra antiespañola. Y en el quinto dice que estas periodizaciones actuales están didácticamente mejor elaboradas. No descuidan ningún periodo. Tratan el periodo prehispánico, colonial y contemporáneo, tomando en cuenta todos los aspectos. También es falso. También suprimen ciertos contenidos de estos periodos. Estos textos, con sus periodizaciones actuales, dicen no ser eurocentristas. Pero el primer periodo de la historia de Honduras, ellos le llaman
o le denominan periodo prehispánico o precolombino, que significa que es antes de España o es antes de Colón. Por tanto, el término es eurocentrista. El segundo periodo le denomina periodo colonial. Ese es un concepto, el de colonial, que ya ha sido bastante refutado, ha sido negado ya por investigadores o por otros historiadores, ya que consideran que América no fue una colonia española. El tercer periodo le llaman periodo contemporáneo, aunque otros no utilizan ese término. No hay un criterio unificado. Y en estos tres periodos de la historia de Honduras, los actores de estos textos refritos los subdividen todos de manera distinta, sin tener un criterio o acuerdo unificado para hacerlo. Cada quien lo hace a su criterio personal, a su manera. Concluyamos. Los textos actuales de historia de Honduras, mencionados, no tienen un criterio unificado de periodización, ni de subdivisión de los periodos de la historia de Honduras. 2. Cometen los mismos errores de los textos o periodizaciones tradicionales. Los textos que ya no se publican es porque sus autores ya fallecieron. 3. A diferencia de los textos y periodizaciones tradicionales, los textos y periodizaciones actuales tienen o cometen más errores en su contenido que los anteriores textos que ya no se publican. Para poder entender esta situación es necesario conocer bajo qué concepción de la historia de Honduras están escritos todos estos textos de historia de Honduras que yo les denomino textos refritos. ¿Qué posición teórica asumen en el desarrollo de los contenidos al tratar los hechos históricos de Honduras? En este caso, pasamos a la lectura número 2 de la ontología de historia de Honduras que utilizamos en el sistema semipresencial del CRAE del Progreso, ensayos de historia de Honduras, titulada La concepción histórica escolar y sus características. Este tema lo trataremos en el segundo video. ¿Qué concepción de la historia tienen estos textos?